Hola, ¿qué tal, queridos amigos internautas? Pues aquí estamos el día de hoy y vamos a hablar de este tema, un tema que en nuestra práctica, nuestro día a día, es algo que nos conlleva a riesgos, nos conlleva también a que es el tratamiento que el paciente más demanda, sobre todo en estética y función. Si nosotros imaginamos psicológicamente, cuando nosotros sonreímos, lo que mostramos es esta parte de nuestros incisivos centrales y hay estudios también que demuestran que los ojos y la sonrisa visualmente es lo que tiene más impacto y nos atrae. Entonces, de esto vamos a partir, de estas exigencias al día de hoy, cómo devolver la función y la estética con un implante. Hemos estado viendo una evolución a través de los años de la osseointegración, de factores como hemos también tenido fracasos, tropiezos en esto que es la osseointegración, pero Nobel Biocare, ante todo este tipo de situaciones, pues ha desarrollado implantes, ha desarrollado estrategias y técnicas para mejorar nuestro entorno periodontal, nuestro entorno quirúrgico y protésico. Les presento primero al equipo de trabajo, Odontología Láser en San Luis Potosí. Y aquí en Odontología Láser tratamos de, por un grupo de especialistas, donde tenemos un endodoncista, un ortodoncista, hacer este trabajo en equipo para mejorar la sonrisa de nuestro paciente. Vamos a ver qué herramientas estamos implementando, como el uso de láser, el uso de sistemas innovadores que nos permiten esta palabra que vamos a estar diciendo, que es predictibilidad. Ser predecible, tener menos fracasos, menores márgenes de error en nuestro proceso. Cuando nosotros estamos hablando ya de predictibilidad o de un éxito con implantes, estamos hablando de más de 10 años. Entonces les quiero presentar casos, no mostrar casos tan recientes, sino cómo ha sido esta evolución a través de la implantología y cómo con los nuevos sistemas, pues estamos tratando también de corregir estas situaciones que teníamos en el pasado. Una situación muy común y que todos hemos visto en la implantología es la pérdida de hueso transcrestal, la pérdida de hueso coronal, accidentes biológicos y complicaciones. Y vean, queridos amigos, en esta imagen, que para llegar al desenlace final, a una situación donde un paciente tiene más de 5 años de éxito con un implante, pues algunas de las veces tuvo que pasar por un tratamiento ortodóntico para abrir espacios, un tratamiento de provisionalización para confeccionar e ir manejando sus tejidos y un provisional que nos va a dar, número uno, el factor psicológico del paciente, no irse con un hueco, con un espacio, pero también clínicamente el mantenimiento y la forma de los tejidos. Comenzamos con esta frase de un autor, el señor Ivo Pitanguy, y nos dice: la belleza yo no sé definirla, pero siempre que la observo sí sé percibirla. No necesitamos ser dentistas, le podemos comentar a un amigo, a un familiar que no esté inmiscuido en este mundo dental. Y como lo decía, la psicología no miente y siempre vas a tener una atracción a esta línea de la sonrisa. Entonces, nosotros tenemos que tratar de optimizar y que sean restauraciones biomiméticas. ¿Qué quiere decir? Que sean restauraciones bioestéticas y que sean una restauración que tenga una percepción a lo natural. Anteriormente, en los años 70, 80, cuando era todo este proceso y el boom de los implantes, pues lo que buscabas era solamente una función, pero ahora se han modificado estos criterios de éxito y en un implante en sector anterior no se tiene que ver esta transición. Por eso hablamos de una evolución constante. Evolución con los materiales dentales que vamos a utilizar, como disilicato de litio, feldespato, circonio. Y a partir de esto, la integración que va a tener
en la boca con el sistema periodontal. Una cifra muy alarmante, y lo digo alarmante porque esto está comprobado desde el año 1967, donde en el maxilar anterior vamos a ver que nosotros al perder un diente vamos a tener mayor remodelación. La remodelación es 2 veces más en anterior que en sector posterior. Ya esto nos está dando un punto de alarma, un punto porque nuestros pacientes ya van a llegar con un colapso en este sector anterior. Veamos que la biología no miente, la biología tampoco es predecible y la biología, pues en algunos pacientes actuará teniendo mayor remodelación y en algunos pacientes manteniendo una remodelación constante a través del año. Pero lo que es la media que nos dicen los artículos es que nosotros a los 6 meses de perder un diente vamos a tener una remodelación del 11 al 22% en vertical. ¿Qué quiere decir? Ya estamos perdiendo entonces la capacidad de tener una corona del mismo tamaño que el antagonista. Ya vamos a tener que hacer una técnica con cerámica rosa, un injerto, y va a ser más difícil tener ese factor biomimético. Cambios horizontales, 32% a los 3 meses y del 29 al 63 a los 6 y 7 meses. ¿Qué quiere decir esto clínicamente? Que vamos a tener menos capacidad de poder anclar un implante. Si no tenemos anchura, si no tenemos altura, entonces nuestro caso se complica y se hace un caso menos predecible. Esta serie de estudios, vean, nosotros al colocar un implante no estamos limitando la pérdida ósea. Siempre va a haber un proceso de remodelación porque en la tabla vestibular lo único que da irrigación, pues, es este colgajo vestibular, este fenotipo gingival y también el ligamento periodontal. Y el ligamento periodontal siempre lo vamos a estar perdiendo cuando hagamos una extracción, cuando el paciente no tiene ese aporte vascular y nervioso, entonces empiezan series de cambios a nivel de la tabla vestibular. La mayoría de estos estudios nos dicen que la tabla vestibular va a tener un grosor de menos de 1 milímetro y algunos casos hasta menos de 0.5 milímetros. Entonces, nosotros colocamos el implante y estamos en una situación donde ya hay remodelación o donde va a través de los años seguir este proceso de remodelación centrípeta, que es del sector horizontal y sector vertical, como lo explicaba. ¿Qué hacer para evitar esa limitación de cambios? Porque no me permitirán mentir, muchos de nuestros pacientes ya llegan así, con un trauma, con una prótesis parcial removible que no está bien ajustada. Entonces, en estos casos, ya vemos visualmente y vamos a necesitar un diagnóstico y una planificación adecuada. ¿Qué tenemos para diagnosticar y planificar? Diferentes softwares. De 5 años atrás a este año 2023, se han visto avances tecnológicos, avances en la planificación digital y sobre todo en la ejecución del trabajo protésico. A manera de consenso o para que sea más didáctico para nosotros, vamos a tener que podemos colocar un implante inmediato. ¿Esto qué es? Hacer la extracción, colocar en el mismo momento de la extracción un implante. Obviamente vamos a necesitar un injerto o un hueso que sea un sustituto para evitar esa reabsorción de la tabla bucal. Podemos también hacer otro protocolo que es el protocolo de implante temprano. Esto pues que es hacer la extracción, esperar el cierre de los tejidos blandos y después entrar y colocar el implante. O el protocolo tardío que tendríamos que esperar hasta 6 meses la nueva formación de hueso. Aunque en un protocolo tardío, pues ya sabemos, queridos amigos, que la biología no va a mentir y la biología va a actuar a manera de esta remodelación ósea donde osteoclastos y osteoblastos se van a diferenciar
y vamos a perder hueso, que clínicamente va a ser más complicado para colocar el implante. Algo que hemos hecho por varios años en nuestra práctica es utilizar un implante de menor diámetro en sector anterior, un implante que sea con cuerdas activas o progresivas que nos den este corte para estabilizarnos en un alveolo. Un implante como Nobel Active o Nobel Parallel CC. Si vemos en este caso, tenemos aquí en la sonda, desde la tabla vestibular, un espacio grande. Este espacio le llamamos el gap y vamos a intentar nosotros con un material que sea, número uno, biocompatible, seguro, que tenga la capacidad de producir un nuevo hueso. Esto es una osteoinducción y mantener el espacio a lo largo del tiempo como una osteoconducción. Entonces, para limitar esta serie de cambios y remodelaciones, estamos decidiendo colocar lo que sería injerto de cadáver. Algunas veces mezclamos con hueso autólogo. ¿Qué sería el hueso autólogo? Darnos estas propiedades osteogénicas que tiene el hueso humano con las mismas células, que son células viables, tratar de diferenciar y tener estas proteínas morfogenéticas para que nos den ese crecimiento óseo. Una de las cosas que vamos a estar buscando, porque hace muchos años se hacía esta diferenciación. Lo protésico, lo quirúrgico, me olvido. Y muchas de las veces pasaba que el cirujano colocaba el implante donde había hueso, sin tener una referencia protésica. Por eso lo que hemos aprendido a través de estos años que llevamos en la implantología es que hay que tener una sinergia en este manejo. ¿Cómo es? Vamos a verlo o explicarlo con esta pirámide. Estos serían los pasos más importantes para esta sinergia. Número uno, la posición tridimensional. ¿Y qué nos habla la posición tridimensional? Pues el uso de softwares que nos permitan llegar a visualizar la anchura, la cantidad, la calidad ósea, y esto lo podemos convertir a ser una guía ya digitalizada, una guía que nos permita muchas de las veces no abrir un colgajo, pero lo más importante es que nos va a permitir visualizar y saber si hay un accidente previo. Otra de las situaciones que es esta posición tridimensional es orientar por medio de un encerado, ya sea un encerado que nosotros realicemos analógicamente o digitalmente. Ya tenemos herramientas en softwares para hacer un encerado digital, que nosotros veamos la emergencia y posición. Y como segundo punto, vamos a ver el manejo protésico y el punto que nos hace la gran diferenciación en los casos clínicos y tener mayor éxito a largo plazo es los tejidos blandos. No solamente me refiero a tejidos blandos, el hacer un injerto de tejido conectivo o un injerto epitelial. También la manera de cómo vas a desplazar tu colgajo, si vas a hacer unas descargas en sector anterior y, ojo, también el uso de un provisional. El uso de un provisional en los últimos años ha tenido un rol muy importante porque nos va a mantener, dar volumen y confeccionar esta zona estética. Por eso vamos a ver este concepto de cómo la carga inmediata nos va a ayudar también a que tengamos resultados, aparte del resultado psicológico de devolverle la función al paciente por medio de un diente en el mismo momento, pues también mantener estos tejidos estables. Si no queremos usar un injerto de tejido conectivo, hay algunos pacientes que me lo han dicho, doctor, yo no quiero que me hagas una incisión de mi paladar o de mi tuberosidad o de alguna zona para tomar y colocarla en otro lado. También tenemos la opción que es más sencilla, que es utilizar matrices dérmicas acelulares. Las matrices dérmicas tienen años de estudio, como estas matrices que es de la casa comercial Allograft, y nos permiten que por medio de ya un injerto donante con el tamaño y el grosor podamos aposicionar
y podamos hacer una reconstrucción. ¿Qué tipo de software hemos visto o encontrado? Pues número uno, empezamos hace casi año 2008 con lo que era Nobel Clinician, innovadores en la cirugía digital. Ahora, lo que ha hecho Nobel DTX, que es la nueva actualización de Nobel Clinician, de Nobel Guide, es que ya puedes integrar un flujo con un escáner intraoral, mandar tus imágenes en tiempo real al laboratorio, y si nosotros tenemos una impresora digital en la oficina, pues hacer nuestra propia guía en un momento real. Aparte de un software de planificación y diagnóstico, pues estas herramientas nos van a permitir que nosotros podamos explicarle al paciente, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Nosotros le enfocamos al paciente, le mostramos dónde va a quedar orientado nuestro implante y el paciente va a tener esa sensación de confianza de que realmente sabemos lo que vamos a ejecutar, la acción y plan de tratamiento. Esto ha evolucionado a una tomografía, hacer esta recolección de datos por archivos DICOM, después traslapar esa información y hacer por medio de un encerado digital. Y fíjense, por ejemplo, hay diferentes tipos de escáneres intraorales, escáneres que nos dan ya una precisión muy exacta y en tiempo real. Nosotros podemos estar haciendo toma de registros, podemos visualizar, podemos hacer un Digital Smile Design también para rehabilitación, para manejo de carillas, pero también podemos hacer un provisional en el mismo día, ya fresado, ya confeccionado en tiempo real. Otra de las situaciones, vean, como medio visual, nosotros preparamos el caso, mostramos al paciente como una maqueta, un mock-up de cómo va a quedar, y el siguiente paso, ya cuando el paciente está determinando si me gusta este caso, se fresa un prototipo funcional y sobre este prototipo funcional o estético vamos a basar los pasos para nuestra restauración final. Lo más importante aquí, como les digo, es buscar esta integración. Si tenemos unos buenos tejidos blandos, si tenemos un buen trabajo de laboratorio, pues el resultado o el objetivo va a ser que nosotros tengamos una armonía de nuestros tejidos duros y una integración biológica. Obviamente, si no usamos un buen diseño de implante, si usamos un implante más ancho en zona anterior estética, si desarrollamos una profundización del implante negativa, o sea, muy apical, pues no vamos a tener una formación de papila, no vamos a tener esta integración que vamos a estar buscando. Hace algunos años me costaba a mí un poco de trabajo empezar a hablar de estos protocolos de carga. Estoy hablando hace unos 7, 8 años. ¿Por qué? Porque la tendencia era que siempre sumergieras tu implante, porque es la odontología o la implantología que hemos conocido por siempre o convencional. ¿Qué ventajas nos da hacer una carga inmediata? Lo decíamos, el factor estético, el factor del manejo de los tejidos blandos, pero si nosotros nos podemos analizar clínicamente, pues ya nos da también porcentajes de éxito iguales si hacemos una restauración inmediata o una restauración tardía. Para diferenciar esto, vamos a ver que hay lo que sería una restauración inmediata, que es una fase quirúrgica con una restauración protésica el mismo día, generalmente no funcional. Esto es en parcialmente edéntulos. ¿Qué quiere decir? No tener carga en movimientos céntricos y excéntricos. Y una carga inmediata ya la estamos refiriendo cuando tenemos un contacto clusal, un diente en función, y generalmente lo hacemos en arcos y maxilares edéntulos o en puentes sobre implantes. La carga diferida, como yo les decía, el protocolo de toda la vida,
dejar un implante sumergido, esperar esa serie de remodelaciones internas, pero a manera de los tejidos, pues vamos a tener que hacer una segunda incisión. Vamos a tener que colocar un tapón cicatrizal, luego otro provisional. Son más pasos clínicos. Mientras que en esta técnica ya utilizamos un pilar provisional de titanio directo a la conexión de nuestro implante y desde el momento 1 ya va a empezar a ver también una mucointegración. Una de estas conclusiones de estos estudios sistemáticos es que la carga inmediata, aparte de estarnos dando esta remodelación de tejidos, pues acelera por medio de estos micromovimientos lo que va a ser la tensión superficial a manera del hueso. Tenemos altos porcentajes de éxito clínicamente y no hay diferencias significativas entre tener más fallo al cargar o no cargar. Lo que sí es muy importante es seleccionar el tipo de diseño de implante. No con todos los implantes se puede hacer una carga inmediata. Como mencionaba, y vamos a repasar otra vez, necesitamos un diseño que sea con una punta activa y que podamos insertarlo y tener una estabilidad mayor a 45 newtons. Vean, por ejemplo, estas son las comparativas de un sector anterior que tendríamos en el mismo día, está fresando, estar colocando nuestro implante en una sola cirugía y ya tener preparado un provisional que lo podemos hacer directo clínicamente o con una herramienta CAD/CAM ya previamente diseñado o hasta 72 horas tomar la impresión, mandar al laboratorio y en esa transición de días colocar ya el provisional atornillado. Fíjense, en 3 meses ya estamos resolviendo un caso, mientras que en la gráfica de nuestro lado izquierdo, pues apenas en los 3 meses estamos cargando el implante, esperar ahora 3 meses de remodelación, otro provisional. ¿Qué les quiero decir? Son más pasos y sobre todo si hay más pasos, estamos modificando más ese fenotipo. Cada vez que lo tocamos, cada vez que nosotros tomamos una impresión, ese fenotipo se está rasgando y está sufriendo modificaciones. Mientras que vean, si nosotros en el mismo momento colocamos un provisional, al retirarlo para ya hacer la restauración definitiva, vamos a tener conformado unos perfiles de emergencia sanos, un volumen gingival hacia vestibular. Por consiguiente, las restauraciones van a ser más estéticas. Algo que me gusta mucho es esta frase, menos es más. Vean, la carga inmediata o este tipo de procedimientos en sector estético también se puede hacer en pacientes que tienen un tejido infeccioso, un granuloma, un foco de infección, siempre y cuando nosotros legremos muy bien el alveolo, tratemos de limitar o dar una serie antibiótica previa para evitar una complicación y de esta manera podemos reconstruir nuestro alveolo. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos que reconstruir un alveolo que ya tiene una fístula, que ya tiene un alveolo que está prácticamente tocado por una infección? Pues, número 1, legrado, curetaje, antibiótico-terapia previa o posterior y para mantener este tejido, un injerto que nos va a dar ese sellado de la fistulización y aparte un provisional que nos va a dar el sellado de la zona de nuestro implante post-extracción para que podamos ir remodelando en esa fase. Un tip o algo que les digo es que el provisional pues tiene que ser muy detallado, tiene que tener este subcontorneo para que nosotros no estemos en esa fase de 3 meses quitando y poniendo. El provisional se tiene que mantener en esa fase de 3 meses para dar estos puntos. Preservar, generar, manipular y remodelar nuestra zona. Vean, este sería el objetivo de la carga inmediata. Básicamente es
tener una optimización de tus tejidos. ¿Qué tipo de materiales utilizo? Utilizamos una guía bisacrílica, podemos utilizar acrílico y monómero, la misma corona del paciente, podemos utilizar cerómeros, materiales ya de laboratorio como un PMMA, que es un polimetilmetacrilato que tiene dureza, tiene resistencia y menos adhesión bacteriana. Entonces, en conclusión, podemos utilizar el material que nosotros queramos. Lo más importante es ese mantenimiento y esa anatomía que vamos a dar para los tejidos. Artículos clásicos, como este artículo del año 2014, digo clásico porque es una revisión donde comparan 4 escenarios quirúrgicos y el colocar un implante con un provisional siempre dio en sector anterior el resultado más satisfactorio. Vean, este caso es un caso de un paciente muy joven, con un traumatismo previo, con una ortodoncia que no fue ejecutada correctamente, por lo que hubo una reabsorción radicular interna. Paso número 1, hacer una extracción atraumática. Vean, buscando no romper esa tabla vestibular. Aquí utilicé una guía muy sencilla, una guía en base a un encerado. Como les digo, no necesariamente tenemos que utilizar una guía digitalizada. Algunos de mis casos son con guías digitales y algunos con guías sencillas, pero que me den esa posición que quiero buscar. Y sobre todo, pues, basarnos en la evidencia de tener un provisional que sea ajustado con este perfil crítico y perfil subcrítico en la zona de transición para ir empujando a los tejidos. Este es un caso de un paciente de 35 años. Él recibió un golpe, se pelea, estaba en una fiesta. Vean el traumatismo, nos deja esta abulsión y aparte una reabsorción radicular. Un paciente muy vanidoso también, 35 años, es un paciente joven, aunque la edad no nos va a determinar si podemos hacer carga inmediata. Al día de hoy, yo a todos mis pacientes en sector anterior les realizo una estética inmediata o una confección de tejidos, sin importar el sexo o la edad. Lo más importante, como les digo, es para mantener y remodelar. Hicimos un provisional previamente fresado, una cirugía por medio de un piezoeléctrico, tratando de limitar esta serie de cambios. Hay veces que agarramos un forceps, como nos enseñaron, y lo hacemos hacia un lado y hacia otro. ¿Y qué pasa? Nos llevamos la tabla. Y aquí lo que queremos, lo más importante que empecé hablando, es detener esta tabla vestibular. El sistema Nobel Biocare a manera protésica, pues va a tener una simplicidad que sería Gilina Bodman o cicatrizal, pilares temporales de titanio, que es con lo que yo realizo las cargas inmediatas, y pilares muchas veces ya fresados, que son los pilares Universal Base. Esta es otra opción. Les mostré casos donde ya tenemos un provisional que lo podemos nosotros hacer en la clínica, en nuestra oficina, o un provisional previamente fresado, que obviamente un provisional previamente fresado pues va a tener la calidad de una máquina CAD/CAM, este fresado, ese pulido, que nos va a limitar y nos va a ayudar también a que en la serie de cicatrizaciones, pues el tejido vaya remodelándose. Vean, por ejemplo, caso con múltiples implantes, pero quiero mostrarles, zona anterior, llevó un provisional, este provisional, y ya en el esquema de la restauración definitiva, vemos cómo los tejidos se adaptan perfectamente, ya tienen esa forma. Por consiguiente, la restauración final va a ser un duplicado de ese provisional, pero, como les digo, hay menos serie de cambios y los tejidos se van a moldar o se van a adaptar mejor.
Vean, hay una papila central, hay una papila intermedia y ese subcontorneo que nos va a estar dando esa emergencia. Diseños de implantes, amigos. ¿Qué implantes utilizo para este tipo de casos? Pudiera ser Nobel Active, Nobel Parallel, que es este diseño, que es una punta más roma, pero obteniendo también un corte y obteniendo torques de hasta 50 o 70 newtons. Y algo que vemos diferente y que ha innovado Nobel desde hace casi 2 años es tener este cuello pulido dorado que nos va a dar una serie de ventajas que ahora mismo les voy a explicar. Una de las cosas que me podrían decir, doctor Mike, no en todos los casos puedo provisionalizar porque no quiero tener un contacto. ¿Qué puedo hacer? Pues haz un aditamento o un cicatrizal personalizado. Yo utilizo esta serie de herramientas que es Cervico Concept y lo único que hago es colocar el pilar de titanio. Ya tiene las formas de las zonas anatómicas a tratar. Puedo utilizar un pilar de titanio, un pilar de PEC, un pilar en 2 piezas y vean, sería de esta manera. Aquí estamos utilizando un Nobel Active Tall Ultra. ¿Por qué el cuello dorado? Pues este cuello dorado, esta química de la superficie aumenta esa trombogenicidad, tenemos una mayor adhesión celular y es un implante que está dando muy buenos resultados a nivel de osseointegración, pero sobre todo a nivel de esa transición de mucointegración de los tejidos. Vean, no estoy haciendo el provisional completo, sino que estoy haciendo un cicatrizal prefabricado propiamente a mi gusto para que los tejidos después estén adaptados. Vean entonces, cuando retiramos ya el provisional o este cicatrizal, vean, ya vamos a tener la anatomía ideal para tomar en un segundo acto, toma de impresión y lo siguiente, corona definitiva. Vamos a ver este caso. ¿Qué hacíamos por ahí del año 2011? ¿Qué pasa con el tiempo? Paciente femenina, una paciente de alrededor de los 50 años que sufre una fractura vertical. Esto es muy común en pacientes que han tenido una endodoncia o un endoposticorona y al tener este tipo de situación donde ya no hay un ligamento periodontal, donde hay un diente que va a sufrir serie de cambios por medio de la oclusión, a veces el poste, a veces un movimiento de extrusión, en sentido donde hagamos un corte, pues puede estar fracturando verticalmente la corona. Son casos que veo muy seguidos. ¿Qué hicimos? Propusimos extraer este central, colocamos un implante inmediato y vemos la foto del año 2011. Al mismo tiempo de colocar el implante, colocábamos un pilar definitivo en circonia. Lo que era solamente provisional era la corona, después la cambiábamos por una de disilicato o una libre de metal, pero el pilar se quedaba siempre en boca. Fíjense, pilar estético de circonia. El circonia es un gol estándar al día de hoy. Gol estándar lo digo porque se ha demostrado que tiene biomimética, biocapacidad de los tejidos y menos adhesión de placa. Entonces, vemos en cortes donde los fibroblastos se unen o este tejido gingival se une mejor a restauraciones de circonio. Entonces, veamos 2011, la serie de modificaciones y vean, el hueso está en su lugar. ¿Por qué está en su lugar? Porque no hubo desconexiones, no hubo serie de cambios, modificaciones y la técnica quirúrgica que hicimos fue un implante más palatinizado, de esta manera. Nobel Active nos permite redireccionar, nos permite cambiar el eje protésico y vemos la comparativa de pérdida a 10 años, del año 2011 al año 2022. Es un caso que cada año vamos tomando radiografía,
viendo la serie de cambios y modificaciones y se mantiene constante. ¿Esto por qué? Esto es un fenómeno que en el año 2010 también autores italianos como De Gidi, Canullo explicaron como el One Abutment One Time. ¿Qué quiere decir? Colocar un pilar definitivo en el mismo momento y este procedimiento va a preservar más hueso. ¿Por qué? Porque no estamos quitando, poniendo, entra, saca, sino que ya se está osseointegrando y también mucointegrando alrededor de este implante. Cada vez que desconectamos, hacemos una herida. Imaginémonos que tenemos una herida aquí en el brazo y que ya está cicatrizando y otra vez la volvemos a rasgar. Y otra vez. Pues esto está pasando en el biotipo gingival, amigos. Nosotros estamos desconectando, estamos haciendo remodelaciones y cada vez que desconectamos hay bacterias que van a entrar a esta zona interna. La mayoría de los casos los manejábamos con este concepto. ¿Por qué los dejamos de usar? Los aditamentos de circonio, porque los aditamentos totalmente en circonio, pues se llegaban a fracturar internamente el pilar. Ya después las casas comerciales vieron esta situación y hicieron la conexión ya en titanio. Entonces ya tenemos aditamentos personalizados en circonio que van a ser todo el muñón en circonio y la base en titanio. Y con las opciones de CAD/CAM, pues ha mejorado y hemos tenido una mejoría porque ya podemos hacer nuestros diseños, podemos mandar esa impresión al laboratorio y decir, ¿sabes qué? Hazme un subcontorneo en la zona interna, agrégame esta zona de transición, si quieres, hazme una zona donde tenga esta opalescencia para que ponga también una carilla. Hemos hecho casos donde colocamos una carilla encima de ese pilar de titanio y pues va a haber mayor integración también, aparte de tisular, una integración visual mejor. Este concepto de On-One, fíjense, replica esto que ya estaba escrito hace muchos años. On-One, ¿qué quiere decir? Colocar el pilar definitivo en el mismo momento. Vamos a ver dos secuencias. Del lado izquierdo se coloca el pilar de cicatrización, mientras que del lado derecho estamos viendo cómo ya en el día 1 se conecta este pilar definitivo. Fíjense, va a empezar aquí el tejido blando a comenzar a adherirse, al igual en el protocolo convencional. Pero ¿qué pasa en el protocolo convencional? Nosotros retiramos, hay una disrupción o este tejido blando se perturba y obviamente van a penetrar bacterias, va a haber riesgo y vean, otra vez y otra vez estamos haciendo esta violación a los tejidos blandos, mientras que con el concepto On-One todo va a ser a través de una toma de impresión a pilares o como conocemos en la implantología a manera de tissue level. Entonces es una manera de realizar, es un concepto nuevo y el concepto On-One preserva la adhesión de los tejidos blandos, reduce el riesgo de la penetración de bacterias en la herida abierta y sobre todo simplifica los procedimientos restauradores. Es algo que todos queremos en nuestra vida, simplificar la vida, no tener complicaciones, hacer procesos más sencillos. Vean, un ejemplo, está colocado ya el implante y llevamos esta montura. Ya viene el diseño del aditamento, es un aditamento que obviamente vamos a necesitar tener una profundización del implante adecuada. Se va a torquear ya, si nosotros usamos un diseño como Novel Active o Novel Parallel, pues torqueamos definitivamente. ¿A cuánto? 25 newtons en ese momento.
y ya pudiéramos colocar aquí una restauración provisional. Ya después cambiaremos a lo definitivo. ¿Qué riesgos? Estaba hablando de cosas bonitas, pero también, obviamente, yo por eso les decía, he modificado muchas cosas a través del tiempo porque hay riesgos. Y uno de los riesgos mayores que hemos visto, y lo dice esta frase, es que la adecuada integración de un implante no es suficiente para declarar el éxito. ¿Cuántas veces no hemos visto pacientes que vienen hacia la consulta con un implante que ya está totalmente fenestrado, que está fuera de lugar, que está invadiendo la línea media o una zona adyacente? Y vamos a enumerarlo. Es un caso que se ve feo, es un caso que no es estético. Y el paciente, obviamente, pues va a buscar en esa zona que les decía, que es la percepción visual, pues tener una sonrisa armoniosa. ¿Qué vamos a hacer en muchos casos con este tipo de implantes que están mal posicionados? Retirarlos. Y una de las herramientas para retirarlas, también Nobel Biocare tiene este aditamento. Es Retrieval, es un instrumento donde va a entrar directamente a la conexión de nuestro implante. Lo que tenemos que hacer nosotros es girar en torque inverso y de esta manera asegurar a la conexión del implante, y asegurando la conexión del implante, pues vamos a vencer su integración. Fíjense cómo podemos ahí ir retirando el implante poco a poco sin dañar lo que sería todo nuestro hueso. ¿Qué pasa en el método convencional? Si todavía no podemos retirar el implante, pues usamos una trefina. El uso de una trefina, pues obviamente va a retirar todo ese hueso alrededor del implante y va a ser algo más traumático. Entonces, tenemos las dos opciones a elegir. O por medio de un forceps podemos estar haciendo una abulsión, retirar el implante con mucho cuidado, pero como el implante muchas veces es maleable, se puede fracturar. Y esto pues va a ocasionar que tengamos que retirar ese resto radicular o ese resto del implante y que se complique la cirugía. Entonces tenemos torque en reversa, trefinas, el uso de forceps, pero el enemigo número uno que encontramos en nuestra práctica al día a día y los que ya tenemos ya algunos años colocando implantes es la perimplantitis. 51% de los pacientes que nosotros estemos viendo van a sufrir esta enfermedad. Por eso es una enfermedad que puede ser irreversible desde algún punto de vista. Todo depende que la ubiquemos en el momento preciso cuando está en este síntoma que es mucositis, donde sería como una gingivitis. Podemos quitar el foco de infección, podemos eliminar ese foco de bacterias, pero si ya hay una pérdida ósea y una pérdida ósea que es gradual y constante, estamos hablando de un proceso perimplantar. Entonces, en el sector anterior estético, hay muchos casos con perimplantitis y todo va de acuerdo a que no hay un buen control de placa, el diseño protésico no es adecuado. Entonces, si sumamos un mal diseño de implante, un mal diseño protésico, un perfil de emergencia que no sea adecuado, pues el riesgo a tener una perimplantitis es mayor. En estos pacientes que son potencialmente riesgosos a perimplantitis o un sector anterior, yo he venido utilizando este tipo de diseño de implante que es Nobel Active Tall Ultra y es una superficie moderadamente rugosa, una superficie que en la parte coronal está casi pulida, así que si se llegara a exponer al medio ambiente o al medio oral, el paciente se puede higienizar y las bacterias no se van a pegar como lo hacían estos diseños que son muy roscados en el cuello. Entonces, es una indicación. Todo esto, Nobel Biocare le ha llamado la química de la superficie.
Entonces, si nosotros tenemos una formación plaquetaria mejor, vamos a tener también con este concepto de one abutment, one time, unos queratinocitos que va a aumentar esa trombogenicidad, va a ser una carga positiva que va a hacer una formación de red de fibrinógenos. ¿Y esto qué quiere decir? Prácticamente en conclusión, que el tejido blando se va a unir al aditamento y ese tejido blando va a actuar como una barrera para que los microorganismos orales no estén bajando a la zona del hueso y no se pierda lo que queremos, que es nuestro valioso hueso. Hay una serie de estudios que les puedo estar pasando a los que gusten para que vean este concepto, pero básicamente consiste también en un anodizado, que es un anodizado, sumergir y dar una carga electropositiva. ¿Para qué? Para que cambie también el sustrato en la parte coronal. Y por eso se ve este cuello dorado, que también se ha visto que miméticamente los cuellos dorados, los cuellos blancos, pues nos ayudan también a que no haya esa transparencia gingival en biotipos gingivales delgados o en pacientes con recesión. Algo muy sorprendente que yo he visto cuando coloco el implante, vamos a ver algunos videos que hago en tiempo real, y es que la superficie o este coágulo se va adheriendo al implante, prácticamente está haciendo una reacción hidrofílica y vean, por ejemplo, en estos casos en tiempo real, cómo vamos a ver el implante y vean cómo se va adheriendo ese coágulo al implante. O sea, se está favoreciendo la integración con esta superficie activa. Vean, tenemos este caso, un paciente igual con una fractura a nivel del tercio coronal. Es una fractura vertical, no teníamos buen pronóstico. Vean, ya la vemos. Se queda el ápice lo sacamos con un piezoeléctrico. Y lo que vamos haciendo es con estas microhojas de bisturí, creando un paquete para hacer una tunelización para colocar aquí nuestro injerto de tejido conectivo, sin abrir descargas. Esto es muy importante. ¿Qué pasa si abrimos una descarga? Pues podemos tener recesión. Por eso tratamos de hacer una técnica de tunelización. Veamos aquí el resto radicular, cómo lo extrajimos. Y aquí vean la química de la superficie. Como el implante, prácticamente este coágulo sanguíneo se está adosando directamente a la superficie, favoreciendo que haya una integración en menos tiempo. Clínicamente vamos a tener mayor osteointegración en menos tiempo, entonces podemos cargar en 2 meses nuestro implante. Y si sometemos una carga inmediata, pues qué mejor, porque dijimos que esos micromovimientos nos van a estar ayudando al factor de la osteointegración. Vean, es un caso sencillo donde ya colocamos el provisional en el mismo día y el paciente no se está yendo a su casa sin nada. O sea, el paciente no está teniendo esa percepción de que le hiciste una extracción, salió sin nada, voy a esperar 6 meses, a lo mejor voy a una reunión y voy a tener que quitarme mi plaquita. No, ya tiene algo fijo y algo que clínicamente nos va a ayudar a nosotros que se confeccione la papila y el margen gingival. Muy bien, entonces vamos a ver casos, un caso ya rápido. Tenemos varios casos. Por el tiempo voy a adelantar este, que es un caso de implante inmediato, donde tenemos tabla vestibular. Estos casos también de carga inmediata en pacientes jóvenes, pues intentamos hacerlos cotidianamente. Es un paciente con un traumatismo, vean el traumatismo igual.
fractura, una fractura que está muy abajo, ya no podemos hacer un poste y corona, hacemos el sondeo, vean lo que nos da también una pauta de saber si hacemos un tratamiento endodóntico poste y corona, es la relación corona radicular. No había efecto férula, por tanto, no hay esa amplitud biológica para que una corona nos quede bien adherida. Decidimos colocar un implante de 3.5 milímetros, una extracción atraumática como lo venimos planteando en los demás casos y rellenar este injerto por medio de un injerto de cadáver liofilizado 70-30, cortical y demineralizado. Son casos que vean. En el mismo día estamos haciendo toda esta secuencia, claro, previamente con una tomografía, con una visualización, con una historia clínica adecuada para ver si hay riesgos. ¿Todos los pacientes pueden recibir una carga inmediata? La respuesta es no. Número 1, valorar oclusión. Número 2, el diseño del implante. Y si es un paciente también con antecedentes de consumir alguna droga, de pacientes muy ansiosos, que tengan alguna alteración neurológica, pues mejor limitarnos a este tipo de procesos porque el paciente tiene que respetar que en esa fase, pues, tiene que hacer, no morder cosas con su central. Vean que el diente en esa etapa de provisionalización está ligeramente más corto para que no tengamos movimientos en la oclusión. Por eso, son pacientes que tienen que ser conscientes de esta provisionalización. Este es un caso ya más complicado. Vamos a ir viendo unas secuencias de casos más complicados, pero vean aquí no había tabla. En el otro caso teníamos tabla. Aquí no hay tabla y los tejidos sí están estables. Entonces, extraemos los dientes, utilizamos la paralelización y aquí lo que añadimos es una reconstrucción de la tabla vestibular. Novelactive 3.5, que es mi diseño favorito para los casos de sector anterior, este diámetro. 3.5 o 3.75 en paralelo. Casi nunca utilizo diámetros de 4 milímetros o 5 por esa cercanía a la tabla. Como les decía, un implante más estrecho. Vean el cambio que se dio: extracción, colocación de implante y en el mismo procedimiento, injerto. Aquí sí son casos donde vamos remodelando en una segunda intención el tejido, vamos modificándolo con pilares de titanio y el resultado al final fue modificar la línea de la sonrisa por medio también de unas carillas estéticas. Entonces, todos estos casos en el sector anterior, amigos, van a llevar una provisionalización, algunas de las veces también un diseño de carillas, previamente ortodoncia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener un resultado satisfactorio y un resultado estable. Como último de los casos, vemos también esto que es muy común. En zona de laterales o en agenesias que presente este tipo de defecto el hueso. Entonces, ya lo estamos viendo en la planificación, ya sabemos que al colocar el implante se va a fenestrar apicalmente, pues prevemos con la membrana Creos, que es la membrana de colágeno porcino de Nobel Biocare, y sí podemos colocar el implante, pero previendo que hay una perforación a manera apical, con nuestra tomografía, regeneramos. Como les decía, vean, en zona de laterales, muchas de las veces encontramos esto. Zona muy reabsorbida. Aquí la gran maravilla de Nobel hace unos años es que sacó este diseño, Novelactive 3.0, que es para zonas de colapso óseo o zonas como laterales o premolares con poco espacio. Vamos a ver Novelactive 3.0 como caso final
Y hay pacientes que quieren colocar en todas las zonas implantes. Ellos no quieren puentes, quieren recibir dientes unitarios. Y a veces el problema que teníamos es que colocábamos varios implantes y quedaban muy continuos. Si nosotros tenemos implantes muy pegados a otros, la ley de Tarnow nos dice que tenemos que tener entre implante mínimo 3 milímetros, pues se rompía esta regla. Para eso, nosotros tenemos NobelActive 3.0, que es un implante muy estrecho, es un implante con una conexión cónica, con un buen sellado, con una fuerza estructural buena, y como lo decía, lo podemos utilizar en sitios estrechos y en sitios para una terapia convencional, tratando de ¿qué? Estabilizar y preservar ese hueso. Vean entonces, este caso lo resolvimos con un implante de 3.5 en central, en canino un implante de 4.3 y en lateral un implante de 3. La evidencia nos dice que el posicionamiento de los implantes es uno de los factores principales en la terapéutica implantológica, pero todo va a depender de ir nosotros jugando prácticamente con estos diámetros protésicos para que tengamos posteriormente una buena reconstrucción protésica. Y lo vemos. Si tenemos un implante bien estabilizado, bien posicionado, el siguiente paso sería colocar una provisionalización y en este caso vemos una paciente con implantes unitarios. Otra de las zonas más complicadas es esta. Vean, en sector anterior y con 3.0 la podemos resolver. Este sería ya un caso, vean, más complicado, donde no tenemos tabla, donde no tenemos tejido. Entonces, les quiero decir, el camino del implante inmediato aquí no es la solución. Aquí tendríamos que hacer una reconstrucción de nuestro defecto, una regeneración horizontal previa, esperar este tiempo de 6 meses y ya a los 6 meses hacer un injerto de tejido conectivo, hacer nuestra entrada con nuestro lecho ya previamente cicatrizado y al final obtener esa armonía de los tejidos. Pero, mensaje del día de hoy, la planificación es lo más importante. Hay que respetar los tiempos biológicos y no querer forzar también a que todo sea inmediato. Vamos a adaptarnos a las necesidades del paciente, sí, pero adaptarse siempre al entorno biológico para poder reconstruir estos tejidos duros y blandos. En los últimos años, como les digo, mi implante de elección en zona anterior estética sería un implante con diseño cónico autorroscante y un cuello pulido para prevenir procesos perimplantares, un diseño que me permita estabilizar o cargar mis implantes, fíjense, en el mismo momento, aunque use un injerto de tejido conectivo, ya estoy minimizando esa serie de cambios. Queridos amigos internautas, quiero agradecerles su tiempo. Cualquier duda o pregunta, dejo aquí mi Instagram, mi Facebook y pues estoy para todas las preguntas que ustedes gusten. Muchas gracias a Inteligencia Dental por darme el tiempo de dar esta conferencia y sobre todo gracias a Nobel Biocare por invitarme y pues esta colaboración que ya llevamos de muchos años. Gracias.